Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ya... Desde su conocimiento actual, desde lo que está siguiendo de la actualidad, en todos los sentidos, ¿qué piensa sobre la persistencia? Es lo que estaba diciendo por Europa, sí. Pero también por el papel de Estados Unidos en conjunto, las capacidades y las incapacidades de la Unión Mundial de Naciones, etc. Yo creo que se piensa demasiado políticamente y no se piensa que la historia se está organizando por unas cosas que son fenómenos económicos, fenómenos sociales. Todo el mundo reconoce que el paro forzoso en varias naciones y la miseria en otras naciones y las desigualdades sociales en, no sé, en Irán o en etcétera, que todo eso no es una cosa política, sino una cosa económico, social, tradicional también. Hay elementos históricos, religiosa en ciertos sentidos. El papel de la religión está tomando otra vez un papel que no tenía, parecía que no tenía ya desde hace unos decenios. Bueno, todo eso se ha de estudiar. La historia total, yo me quedo con la noción de historia total. Es difícil naturalmente, pero si se deja, luego la fórmula de que estabas hablando, yo hago historias, no quiero oír nada ni de Marx, ni de Durkheim, ni de Freud. Es absurdo, y se podría decir mucho más, porque hay toda la historia de las religiones, toda la historia, no sé, esta idea que se puede hacer una historia, sí, se puede perfectamente, lo que están haciendo ahora, lo que ha hecho Furet, lo que ha hecho, y en el fondo la historia de Nora, es decir, la historia es de política, como en la vis a principios del siglo. Tal ministro ha sucedido a tal otro, pero había una mayoría que, entonces la mayoría lo sacó, y después, bueno, el presidente de la República tuvo que dimitir. Esto es la historia. No, yo digo la historia es saber si la gente está bien, si la gente vive, si la gente se revuelta o si la gente se resigna, etc. Es decir, que para mí la historia es la historia de las masas, es la historia de las clases, es la historia de las mentalidades, y no es la historia del ministerio tal o de la Cámara de Diputados tal, otra. Bueno, pero eso hay que insistir, porque, como lo decías, ahora se ha vuelto a decir la historia es eso. Y también es así, hay unas mentalidades, unas cosas, etcétera, es la faute a Rousseau y la faute a Voltaire, es decir, únicamente ideas, ideas e ideas, lo que es absurdo, porque si no, la faute a Rousseau y la faute a Voltaire, es verdad que han influido, pero hay que saber por qué han influido y por qué han pensado como han pensado, y no que son ellos que han inventado alguna cosa y que han decidido de la historia que se haría después de ellos. Es absurdo que... Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder.
por eso más o menos le cierra con la frase del futuro no está escrito, está en vuestras manos. Eso está claro, eso está claro. Es decir, si alguna cosa aprende un historiador es que el oficio de profeta es un oficio condenado al fracaso, ¿eh? Porque lo que vaya a suceder depende del esfuerzo común o de la negligencia común de quienes tienen que cambiar las cosas. Y yo lo único que digo, que si ustedes plantean esta cuestión respecto a los jóvenes indignados que están en todo el mundo, vamos a ver, ese es un problema muy serio. Es decir, eso está sucediendo en todo el mundo. Hay una generación, la de la gente que tiene entre 20 y 30 años, que no tiene futuro. Y que si quiere tener un futuro va a tener que ayudar a que cambien las cosas. Eso es complicado. No hay recetas para decirles lo que tienen que hacer. Lo fundamental es que si quieren conseguir algo, van a tener que conseguir concienciar a todo su alrededor, a la gente, de que las cosas no son como deberían ser y de que hay que ayudar a cambiarlas. Pero es evidente que yo lo único que les puedo decir, y a veces les he dicho a estudiantes jóvenes, es lamentar que les hemos dejado en las manos un mundo. Vamos a ver, no sé si peor que el que recibimos, el que yo recibí era malo, pero por lo menos tenía esperanzas. Y ahora les hemos dado un mundo que además de ser malo, es un mundo que tiene muy pocas esperanzas. Y ahí es donde tienen el gran trabajo que hacer. De la historia, yo creo que no de la historia económica de España, sino de toda, hay una lección muy importante que tenemos que deducir. Y es que nos engañaron y nos engañamos diciendo que la historia tenía una especie de motor interno que conducía de manera indefectible hacia el progreso y la mejora. No, eso no es una concepción de izquierdas. En la versión Whig esta de la historia, que es totalmente burguesa, también se habla de que el mundo avanza cada vez más hacia más ilustración y más libertad. Y resulta que eso es mentira. Es decir, que lo único que permite progresar y ganar ilustración, libertad y prosperidad son las luchas de los hombres y mujeres, que ese es el único motor real que existe. Eso sí que es bueno aprenderlo, y eso sí que es una lección fundamental para la historia de España y para todas las otras historias, que todo lo que se consigue con el esfuerzo y la lucha de sus protagonistas, que no es verdad que tengamos la historia de nuestro lado. Merece la pena enseñar historia, no si se trata de una mera memorización de nombres y fecha, pero sí cuando se usa para desarrollar en el estudiante el conocimiento de su entorno social. Era la clase de historia en que pensaba un hombre a punto de morir, Antonio Gramsci, cuando escribía a su hijo Delio desde la cárcel en que le había encerrado el fascismo. Querido Delio, me siento un poco cansado y no puedo escribirte mucho. Tú escríbeme siempre y háblame de todo lo que te interesa en la escuela. Pienso que la historia te gusta como me gustaba a mí cuando tenía tu edad, porque se refiere a los hombres vivos y todo lo que tiene que ver con los hombres, con cuantos más hombres sea posible, con todos los hombres del mundo en cuanto se unen entre sí en sociedad y trabajan y luchan y se mejoran a sí mismos, no puede ser que no te interese más que cualquier otra cosa. ¿Es así? Te abrazo, Antonio. Estudiar cómo los seres humanos, todos los seres humanos del mundo, se unen entre sí, trabajan, luchan y tratan de progresar. Es una hermosa definición de historia que me recuerda lo que mi maestro Pierre Vilar me escribía en una carta hace ya muchos años. Si no creyese que el trabajo de historiador me permite ocuparme del dolor humano y de la grandeza humana, con la esperanza de aliviar el uno y de ayudar a la otra, no pasaría mi vida en medio de cifras y papeles. Debemos ser conscientes de que los protagonistas de la historia que estudiamos son seres humanos con más pasiones que razones, que toman sus decisiones guiados por sus ilusiones, sus prejuicios, sus miedos, sus rencores. Entender de esto es un requisito necesario para que a través del estudio del pasado podamos comprender también cómo actúan hoy sus descendientes. Ayudar a los jóvenes a entender estos hechos, a comprender lo que hicieron unos y otros, a descubrir sus errores y sus aciertos, con la expresa intención de que no vuelvan a repetirse los errores, es seguramente la mejor enseñanza que podemos darles para que mañana construyan ellos su futuro sobre la base de un conocimiento adecuado de la sociedad en que viven. Y estoy convencido de que esto solo puede conseguirse a través de la enseñanza de la historia, de su propia historia. Una enseñanza cargada de esperanzas, porque nos permite descubrir que, como dijo Tom Paine en 1776, está en nuestras manos volver a comenzar el mundo de nuevo,
o como ha dicho un poeta de mi tierra, que todo está por hacer y todo es posible. La misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír. El historiador lo único que tiene que hacer, yo creo en primer lugar que todo historiador, y eso hace difícil el trabajo histórico, todo historiador necesariamente para volverse al pasado tiene que partir del presente, porque no hay manera de partir sino de la propia experiencia, y esa experiencia es necesariamente por definición una experiencia del presente. Al mismo tiempo tiene que saber que el pasado no es el presente, es decir, que lo que accede a través de, con instrumentos que vienen de su experiencia del presente, no es el presente. Si no se da cuenta de eso, no está haciendo historia. Claro. Y esto es una situación paradójica, pero es la que debemos afrontar. Y naturalmente tiene dificultades especiales en este momento, dificultades de, entre otras cosas, dificultades de conocimiento. Nosotros en este momento tenemos que opinar sobre sociedades acerca de las cuales sabemos mucho menos que las que hemos venido estudiando en nuestra tradición desde hace siglos. Y eso es solo el primero de los problemas. Y hay todavía muchos otros. Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir. Bueno, la decisión de dedicarme a la historia no fue una decisión que tomé en un momento específico. En realidad no fue una decisión. Supongo que tuvo que ver con esto un cierto gusto infantil por la lectura de libros de historia o de lo que yo creía que eran libros de historia, que en ocasiones se parecían mucho a las novelas. Luego una coyuntura peculiar del país, la de la primera mitad de los años 70, donde parecía que la historia era un saber particularmente útil para comprender la realidad y para incluso intentar construir algún futuro con unas notas particulares. Descuento también que debe haber influido la presencia de algunos profesores de mi escuela secundaria que efectivamente hacían de la materia un saber, algo que parecía un saber interesante y útil. Cuando era chico era un lector muy interesado y fervoroso de todo tipo de texto que remitiera al pasado, fuera la historia más tradicional o fueran novelas históricas. Supongo que eso puede haber contribuido a fomentar cierto gusto o cierta inquietud por averiguar cómo había sido la vida de los hombres en otros tiempos, que es lo que a mí me parece que puede aportar la historia. Lugares que suenan, como este de Bertolt Brecht, que se llama Preguntas de un obrero que lee.
¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. Arrastraron los reyes los bloques de piedra. Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían sus constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes vencieron los césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. Él solo. César derrotó a los galos. No llevaba ni siquiera un cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. Nadie más lloró. Federico II venció en la guerra de los 7 años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocina el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién paga sus gastos? Tantas historias, tantas preguntas.